Muchas gracias. Desde luego, quiero empezar por dar las gracias por la invitación a este importante evento. Esto es algo que de lo cual siempre uno se queda con ganas de oír más. Este ha sido mi caso al escuchar las ponencias que me han precedido y hablar de un tema que aparece en los medios casi todos los días, pero que a pesar de ello hay una gran ignorancia respecto de su dinámica, respecto de su medición y desde luego respecto de su futuro. Yo en esta ocasión quiero empezar por lo muy general, que es la propuesta de la reforma migratoria, de la cual hemos escuchado desde hace mucho tiempo, porque el presidente Obama, desde su primera campaña electoral para su primer periodo presidencial, prometió que cuando él fuera presidente iba a introducir al Congreso un proyecto de reforma migratoria. No lo pudo cumplir, ahora lo ha vuelto a prometer y pues esperamos que en esta ocasión corra con mejor suerte, pero los obstáculos son de una gran dimensión. Sobre todo son obstáculos que tienen un trasfondo ideológico, es decir, la oposición a un proyecto de reforma migratoria está basado en prejuicios, en ideas antiinmigrantes, en estereotipos, en racismos, no necesariamente en datos concretos. Y esto pues ha sido suficiente para que ya hubiera sido derrotado un primer proyecto sobre una reforma migratoria hace 6 años, que fue propuesta por los senadores Kennedy y McCain de Arizona, el senador Kennedy en paz descanse, y que fue derrotado de manera aplastante por esta oposición, principalmente de los legisladores del Partido Republicano, aunque no únicamente. En el Partido Demócrata hay también legisladores anti-inmigrantes que tienen mucho peso. Y en este contexto que ha empezado desde hace muchos años, ha habido acercamientos de algunos legisladores, por ejemplo, del Partido Demócrata, que promovieron lo que en Estados Unidos se llama el Dream Act, o sea, una ley para soñadores, que consiste en un proceso, la apertura de procesos de legalización para aquellos migrantes indocumentados que entraron a Estados Unidos porque sus padres los trajeron a Estados Unidos cuando ellos eran muy pequeños. Desde luego no tuvieron ninguna participación en la decisión de entrar sin documentos a Estados Unidos, pero ya en Estados Unidos entraron al sistema educacional, en donde aprendieron básicamente a ser estadounidenses como el resto de sus compañeros y se creyeron estadounidenses, aunque de hecho no lo eran, no lo son indocumentados porque entraron sin documentos a Estados Unidos y esta condición los ha hecho vulnerables para ser expulsados en un contexto en el cual las expulsiones de migrantes indocumentados, sobre todo mexicanos, había llegado a un récord establecido por la administración
del presidente Bush hijo, y esto me está haciendo usted señas, pero no las entiendo. Todavía no. Yo le voy a hacer una indicación cuando ya sea. Es que traigo algunos datos. El aplauso se adelantó muchísimo. Todavía me falta mucho para merecerme un aplauso. Y lo que decía pues es de que los llamados Dreamers son jóvenes que han estado luchando en Estados Unidos de manera muy valiente por obtener una legalización. Ha habido varios proyectos que han fracasado por la oposición de legisladores del Partido Republicano, ha tenido el apoyo verbal del presidente Obama, pero siguen en la penumbra jurídica porque son personas que son sujetas, son vulnerables a una expulsión. Decía que el presidente Bush llegó a lo que se había pensado que era el récord de expulsiones de mexicanos, pero este récord ya fue roto nada menos que por el presidente Obama, quien se pensaba que iba a ser amigo de los migrantes. Pues con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Porque con él se han incrementado las expulsiones de migrantes indocumentados a niveles nunca antes alcanzados, que rebasan los 400,000 migrantes expulsados al año, y que pues esto también ha visto un incremento en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes indocumentados. Algunas gentes piensan que por el hecho de haber entrado sin permiso del país al que están entrando, esto ya los despoja de cualquier derecho. Esto desde luego es un error muy grave, porque estos migrantes indocumentados, a pesar de haber entrado sin documentos, son sujetos de derechos humanos establecidos no solamente en varios países, en México, por ejemplo, por nuestras leyes internas, pero también por los tratados internacionales que los países de acceso han firmado, comprometiéndose pues a otorgar derechos humanos a los migrantes indocumentados. Esto es muy importante por la segunda parte de mi presentación, que va a tener que ver con el caso de los migrantes indocumentados centroamericanos en México. Por ahora estoy hablando de los migrantes, de la política de migración en Estados Unidos. Y con esto quisiera culminar por manifestar, de acuerdo con los datos de mi investigación, es una experiencia de investigación de los últimos 30 años, que empezó en realidad por hacerme pasar yo mismo por un migrante indocumentado. Para hacer creíble este comentario, quítenme 30 kilos de peso y más de 30 años de edad, y entonces les parecería como un migrante típico. Como en aquel entonces estaba yo estudiando mi doctorado en sociología en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, pues aprendí en mis cursos de antropología y sociología de algo que en la metodología de esta ciencia se le llama observación participante. Este es un método que se sugiere para buscar las hipótesis que van a guiar un proceso de investigación y que puede empezar con aspectos cualitativos mediante la decisión del investigador de hacerse pasar por uno de los sujetos de su investigación. Aprendiendo yo esto, entonces presenté un proyecto
para hacerme pasar por un migrante indocumentado y de esta manera generar las hipótesis que a través de los años ha dirigido mi investigación. Como migrante indocumentado, empecé yo, como muchos migrantes indocumentados, en el centro del país, y me fui de aventón a la frontera, llegué a la frontera, ahí me dediqué a escuchar y a platicar sobre la experiencia de pasar al otro lado. Esto fue en la frontera de Tamaulipas, y pues después de que encontré a dos jóvenes que muy generosamente se ofrecieron a cruzarme junto con ellos, que pensaban cruzarse al día siguiente, me citaron en la plaza, de ahí nos fuimos, esto fue cerca de Reynosa, río arriba, y de ahí nos cruzamos y yo siguiéndolos, pero ahí pues encontré mi primera frustración, porque yo los veía cruzar el río con el agua más o menos a nivel del pecho, pero ellos eran más altos que yo, y entonces a mí el agua me daba a los hombros, y esto ofrecía mayor resistencia. Otro poco y me ahogo, para no hacerse el cuento muy largo, pero finalmente llegué a la otra orilla después de haber violado las prácticas de los muchos indocumentados que tratan de cruzar de una manera muy discreta. La recomendación es no hagas que pues saques mucha espuma, no hagas ruido con el agua, no pasa lo más rápido posible, no patalees. Bueno, yo hice todo lo contrario a las recomendaciones, porque pues ya me andaba ahogando. Finalmente llegué a la otra orilla y de ahí fue una experiencia que se mantuvo durante varias semanas. Muchas gracias. Durante varias semanas, en donde estuve trabajando en diferentes productos agrícolas, en los cítricos, porque estaba en la frontera de Tamaulipas con lo que le llaman el Bajo Río Grande, del lado de Texas, y ahí estuve en la pizca de toda clase de cítricos, de limas, limones, naranjas, en fin. Y después estuve en otros cultivos de la cebolla, y en el que más trabajo me costó fue en donde pues el trabajo físico es mayor, que era la pizca del algodón. Estoy hablando de hace más de 30 años, cerca de Edinburgh, Texas. Y ahí pues como yo quería aprender desde luego de todo lo que hacían los migrantes indocumentados, me presenté en las esquinas de reclutamiento cerca de Edinburgh, y donde ya sabía yo que ahí se llegaban camiones, se llevaban a los que querían trabajar en el algodón, y yo pensaba trabajar toda la semana, de lunes a sábado, pero no aguanté más que de lunes a miércoles. Ya para el jueves ya no me presenté, porque el trabajo de pisar algodón es algo muy, muy pesado. Y pues ya, además de que traía yo ampollas por todos lados, el trabajo físico de estar medio agachado para piscar el algodón, porque no se pisca totalmente agachado, sino se pisca medias, y a esto le llaman en inglés stoop labor, que quiere decir un trabajo que se hace con el cuerpo inclinado. Total, allí no aguanté más que 3 días, y después de eso llegué a una experiencia que para mí fue muy aleccionadora, donde el capataz nos dijo al grupo: ustedes son muchos, necesito solamente aquellos que quieran trabajar por 75 centavos la hora, hace 30 años. Y entonces, pues, no todo el grupo levantó la mano. Yo, desde luego, levanté la mano, pero el capataz le bajó, dijo: no, son muchos. Ahora, aquellos que quieran trabajar por 50 centavos la hora, levanten la mano.
y ya, eso sí, ya bajó el número a la mitad. Yo desde luego seguía levantando la mano. Y luego después el capataz siguió, no, son muchos. Los que quieran trabajar por 35 centavos la hora, levanten la mano. Yo desde luego levanté la mano, ya el grupo se redujo a 8, yo era uno de ellos, y les dijo, los demás, váyanse rápido porque si no tengo que llamar a la policía, acusarlos de trespassing, y para no meterlos en líos mejor váyanse rápido. Y entonces pues se fueron la mayor parte y nos empezaron a gritar un montón de insultos a los que levantaron la mano, pinches muertos de hambre. Y pues desde luego éramos los más necesitados. Yo no estaba necesitado económicamente, pero yo estaba decidido a hacer la experiencia como un migrante indocumentado. En realidad, yo no estaba indocumentado en Estados Unidos, yo era un estudiante graduado de la Universidad de Notre Dame que estaba haciendo investigación para mi tesis doctoral. Eso no lo sabía nadie, eso lo sabía solamente mi director en Notre Dame y un abogado que estaba cerca, que vivía en Weslaco, que me ayudó a decirme, aconsejarme si me arrestaban, qué era lo que debería de hacer. Por fortuna, nunca fue necesario recurrir a él. Durante toda mi experiencia, que fue muy enriquecedora, pues yo aprendí de los migrantes indocumentados, de ahí derivé mis hipótesis que después sometí a una rigurosa prueba, y de ahí, esto fue hace más de 30 años y nunca he parado de hacer investigación. Y esto es un fenómeno que se presta a muchas confusiones. Les hablaba hace un momento de la reforma migratoria propuesta por el presidente Obama. Pues yo quiero adelantarles mi visión pesimista. Yo creo que no va a tener éxito total, que va a tener éxito muy parcial en una minoría de personas que van a poder cubrir los requisitos que exigen el proyecto. Ahorita solamente todavía no hay ley, el proyecto de ley que han presentado 8 senadores, 4 de cada partido en Estados Unidos, que le llaman al grupo de los 8, o en inglés que le llaman The Gang of Eight, y este proyecto establece requisitos que incluyen multas y cuotas que rebasan los $2,000 en la cuantificación de lo que se sabe, que es una cantidad que pues no todos los migrantes tienen, pero sobre todo porque tiene una temporalidad para saber si la solicitud de admisión, la solicitud de legalización en las condiciones que establece el proyecto de reforma, les van a resolver, y esto está entre 10 y 13 años. Imagínense si estos jóvenes migrantes indocumentados, pues muchos de ellos no se pueden esperar 10 a 13 años. Y eso es lo que señala el proyecto. Todavía no sabemos qué es lo que va a ser la realidad, pero sobre todo sí sabemos que cualquiera que sea este proyecto va a ser una decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos, siendo el Congreso quien tiene la última palabra. Y como todas las decisiones del Congreso, es unilateral, pero el fenómeno al que se refiere, la migración, es un fenómeno bilateral en el caso de la migración mexicana a Estados Unidos. Es decir, es bilateral en sus causas y en sus consecuencias. En sus causas es bilateral porque está conformado por la interacción de factores que están ubicados en los dos lados de la frontera. Del lado de Estados Unidos, una de las causas es la demanda de la fuerza de trabajo de los migrantes. Esto es algo persistente que aún en las peores condiciones económicas se mantiene, y claro que ahora se ha reducido por la crisis, pero esto es una
demanda insaciable, persistente en la historia de la migración de México a Estados Unidos. Esa demanda de la fuerza de trabajo de los migrantes es un factor producido en Estados Unidos, pero que interactúa con un factor de oferta de la fuerza de trabajo que se produce en México. Los factores, pues, de oferta y demanda laboral de los migrantes es lo que conforma, no se la lleve. Muchas gracias. Ay, qué linda, gracias. Y esto es el fenómeno, esto le da la bilateralidad al fenómeno, producido por factores ubicados en ambos lados de la frontera. Entonces, una medida unilateral, como es una ley, como es un acto legislativo de Estados Unidos, no va a resolver un fenómeno que es bilateral por definición. Esto es un factor. Otro factor es de que cualquier cosa que salga de esa reforma migratoria, como toda ley de Estados Unidos, no se va a poder implementar más allá de las fronteras de Estados Unidos. Se va a ver limitada por las fronteras porque una ley de Estados Unidos no se puede aplicar en México. Pero el fenómeno rebasa la frontera de Estados Unidos en sus causas y en sus consecuencias. Entonces, obviamente, una ley unilateral que no puede llegar más que hasta la frontera, en un fenómeno que rebasa la frontera y que va muy hacia el sur, en México y en otros países, no va a poder resolver cabalmente este fenómeno. Esto también fundamenta mi pesimismo. El otro factor es el que ya mencioné, las altas sumas de cuotas y de multas que van a tener que pagar los migrantes que soliciten uno de las vías de legalización que ofrece este proyecto de ley, y que no van a saber hasta después de pagar si los van a resolver favorablemente o no. Y además tendrán que esperar de 10 a 13 años. O sea que esto va a reducir el número de migrantes indocumentados que se van a presentar para solicitar alguna de las vías de legalización que ofrece esta reforma, este proyecto de reforma. Y pues en ello están los Dreamers, aquellos jóvenes que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos, que por lo tanto indocumentados, que están sujetos a que los puedan expulsar, y de hecho han sido muchos de ellos expulsados, pero que no obstante que están indocumentados, han estado luchando de una manera muy valiente, de una manera muy efectiva, con muy buena organización, que han llegado hasta Washington, al Capitolio, a hablar de sus derechos humanos. Y pues esto es lo que me hace pensar que en este momento yo pienso que el proyecto de reforma tendrá más o menos el 50% de probabilidades de tener éxito, y esto va a ser un número bastante menor del que se ha esperado por mucha gente que ha tenido esperanzas de que de que se habla tanto la reforma migratoria, finalmente les va a resolver sus problemas económicos. Pues esto no es así. Y esto pues es algo que es importante destacarlo. Yo lo considero mi obligación como investigador de dar los datos de mi investigación en los cuales se apoya mi pesimismo. Y esto pues es algo que tiene que ver con un contexto de violaciones a los derechos humanos de los migrantes que ha tenido en algunos momentos y en algunas regiones de Estados Unidos condiciones de exacerbación de estos abusos, como lo fueron las redadas domiciliarias que se hicieron durante varios años en los barrios donde vivían los migrantes. La investigación que yo hice
sobre todo en los estados del noreste de Estados Unidos, en mi capacidad de relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, yo fui a Estados Unidos, curiosamente invitado por el gobierno de Estados Unidos, que presumía de que en Estados Unidos no había violaciones a los derechos humanos. Pues yo encontré muchas que puse en mi reporte, que es algo que público, está en los récords de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde obviamente lo presenté, y la delegada del gobierno de Estados Unidos en Ginebra, en Naciones Unidas, con una gran desfachatez, dijo que lo que yo hablaba de violaciones a los derechos humanos estaba basado en falsedades. O sea, me dijo mentiroso delante de 400 delegados de todo el mundo en una de las asambleas generales de la Comisión de Derechos Humanos, y pues esto fue algo que obviamente no me divirtió nada. Curiosamente, al año que yo presenté mi informe, hablando de violaciones a los derechos humanos, hubo una publicación de una escuela de leyes muy prestigiada en Nueva York, que hizo una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y encontró los mismos hallazgos a los que yo me había referido en mi informe un año antes. Desde luego le mandé una copia de este informe a esta delegada, que no me hizo ningún caso, pero yo me sentí entonces con el derecho de poder exponer públicamente, como lo he seguido haciendo desde que salió este informe sobre los migrantes, sobre las redadas policiales a los migrantes, en donde les voy a nada más a mencionar una anécdota que ilustra pues un poco del ambiente político en Estados Unidos, y es de que me invitaron una universidad jesuita de Guatemala a presentar, que supo de mi informe de investigación, me invitó a dar una conferencia en una universidad muy famosa católica de Guatemala. Y yo ahí presenté los datos, sobre todo de lo que eran estas redadas policiales, en donde tocaban a la puerta unos policías en una casa donde sabían que vivían mexicanos y les decían: venimos a buscar a Jesús García, por ejemplo. Y los de adentro decían: aquí no vive ningún Jesús García, no lo conocemos. Pero aprovechaban los policías. Estoy hablando de un caso típico, ampliamente documentado, que se repitió por muchísimas veces y que también fue reportado por esta otra investigación un año después de la que les hablo. Y también pues de que entraban los policías a fuerza, rompían la puerta, entraban, sacaban las pistolas y arrestaban a todos los adultos que estaban en ese momento en esa casa, con los gritos y los llantos de los niños asustados por ver a policías con las pistolas desenvainadas, poniendo esposas y llevándose a los tíos, a los papás. Bueno, esto se repitió y está documentado por miles de veces. Entonces yo dije, hice un comentario demasiado a la ligera en esta conferencia y dije: estas escenas que hemos visto del cine de Hollywood, de la policía en Alemania nazi, de la Gestapo, bueno, es algo que se sigue repitiendo. En ese momento todavía estaban estas redadas en vigencia. Y al día siguiente, en los principales diarios de Guatemala salió: investigador de Naciones Unidas afirma que la policía migratoria de Estados Unidos es igual a la policía nazi. Yo nunca había dicho eso, pero esa fue la interpretación de un periodista, y bueno, eso causó, esa noticia
se difundió en Estados Unidos, en donde me llovieron las reclamaciones de gente que pues decía que cómo podía yo decir una mentira de ese tamaño. Afortunadamente hubo uno de los que me mandaron un email que me dijo, que me preguntó, mándeme copia de los datos que usted tenga para sostener lo que usted dijo. Y entonces ya le dije, yo no dije exactamente eso, yo hablé de mi experiencia con las redadas policiales, pero aquí le mando tanto mi informe a Naciones Unidas como las publicaciones que lo confirmaron un año después. Y este señor después me mandó otro email donde me dice, gracias por darme una información que yo como americano nunca pensé que iba a recibir. Usted me ha hecho aprender algo nuevo. Bueno, esto fue el contraste con muchas emails que recibí donde me dijeron de muchas cosas muy malas. Pero en fin, se los comento porque en Estados Unidos para mucha gente esto, lo que ocurría con las redadas policiales resultaba increíble. Esto no puede pasar en mi país, me decían algunos, hasta que yo les demostraba pues con estas publicaciones esta realidad. Bueno, afortunadamente ya esto se suspendió el año pasado, o sea, durante cerca de 5 años las redadas policiales en los domicilios de los migrantes se repitieron en prácticamente todo Estados Unidos, con diferencias regionales, particularmente en el noreste y en California. Y esto pues era lo que yo ofrecía como una evidencia de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes indocumentados, cuya vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos, aunque sean indocumentados, pues era algo que yo ligaba con mi propia experiencia como migrante, y es que todo migrante, por el hecho de serlo, adquiere una condición de vulnerabilidad como sujeto de derechos humanos, porque piensen en cualquiera de ustedes, todos somos más vulnerables cuando salimos de casa que cuando estamos en casa. Entonces el migrante obviamente es migrante porque salió de casa a buscar trabajo, mejores oportunidades, y eso lo hace ser sujeto de una vulnerabilidad como sujeto de derechos humanos. Y a partir de esa vulnerabilidad, pues es que sale de su casa y es víctima de una serie de abusos y de violaciones a sus derechos, tanto en México como en el camino hacia la frontera y luego en Estados Unidos. No voy a abundar en esta parte porque ya me quiero pasar al lado mexicano, a donde los mexicanos hacemos víctimas de las peores violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos y sudamericanos. En México hay un número mayor de violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales que los que se cometen en contra de los mexicanos en Estados Unidos. Les tapamos el monte en violaciones a los derechos humanos. Y esto pues es algo que tiene que ver justamente con muchos mexicanos que piensan que por el hecho de que una persona entró sin documentos a México no tiene derechos. Y pues lo que estoy diciendo es que eso es un error. Y bueno, es un error que se comete en varios grados, dependiendo del nivel de vulnerabilidad del migrante. Los migrantes más vulnerables son las mujeres, los niños y sobre todo las niñas y sobre todo las niñas indígenas. Allí es donde la vulnerabilidad de los migrantes llega a su punto máximo. Y bueno, pues esta vulnerabilidad que incluye violaciones a los derechos humanos, como es algo que pude constatar en mi visita a México como relator especial de Naciones Unidas en Tapachula,
en donde pues tuve evidencias de la existencia de un mercado de niñas indígenas guatemaltecas que eran contratadas prácticamente en condiciones de esclavitud por diferentes familias, no solamente en Tapachula. Conocí el caso de una señora que en Tapachula estaba preguntando dónde puedo conseguir a una niña, dónde puedo comprar a una niña para llevármela a México. Y entonces una empleada de la Embajada Mexicana en Guatemala, que estaba de visita en Tapachula, la oyó y le dijo: señora, ¿pero se da usted cuenta de lo que está preguntando? ¿Usted quiere comprar a un ser humano? Esto ocurría en los siglos pasados, pero en México se da cuenta de lo que usted está haciendo. Y entonces le dice: ay, yo no quería ofender a nadie, yo solamente quería comprar a una niña porque resulta que mi vecina en México, en la Ciudad de México, vino a Tapachula, se compró una niña y si viera qué bien le ha salido. Y entonces, pues así justificaba andar buscando comprar una niña. Y bueno, esta empleada pues obviamente le explicó la gravedad de lo que estaba haciendo. La señora no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y bueno, esto es parte del bajísimo nivel de conciencia que hay en México respecto de lo que representa la migración internacional, respecto de lo que representa esta transmigración desde Centroamérica, que nos ha hecho, escuchen esto porque a algunas gentes les cuesta trabajo creerlo, México es el país campeón mundial en el número de violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales. Campeón mundial. No hay otro país en el mundo donde se cometa un número mayor de violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales. Y enfatizo que no estoy hablando de más que de los migrantes internacionales, que es de lo que tengo datos. Y esto pues es algo que tiene que ver con una disyuntiva que con esto me conecta con los propósitos de este evento y me conecta con lo que ustedes escucharon en las presentaciones, excelentes presentaciones anteriores, y que se ha hablado aquí de la cultura de la legalidad. Pero antes de hablar de la cultura de legalidad, en México hay un debate entre por dónde nos vamos, por la seguridad nacional o nos vamos por los derechos humanos. Y estas son dos posiciones contradictorias. Y esto quiero explicar. Porque el enfoque de la seguridad nacional, que fue de lo que hablaron las personas que me antecedieron, es un enfoque en el cual tiene que participar por necesidad en diferentes grados y maneras la policía o el ejército. Y aquí entran actores que acaban cometiendo violaciones a los derechos humanos que en México fueron prácticamente negadas por el presidente Calderón. Se le ocurrió en una reunión internacional sobre inmigración celebrada en Puerto Vallarta, y yo estaba junto a varios colegas de países centroamericanos. Se le ocurrió decir: la violencia en contra de los migrantes está cometida por el crimen organizado. Y los centroamericanos nada más se voltearon a ver, preguntándose: bueno, ¿y los policías? ¿Y los soldados? Y entonces lo que sucedió es de que el presidente Calderón excluyó de su obligación de responder a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes indocumentados, como lo obligan como jefe de Estado, no solamente nuestras leyes, sino los tratados internacionales suscritos por México. Los borró de un plumón a todos los
representantes del Estado mexicano, que son los policías, los soldados, a quienes el Estado mexicano ha delegado el uso de la fuerza para la aplicación de la ley. Esto es algo que, cuando dijo el presidente Calderón, las violaciones son cometidas por el crimen organizado, pues excluyó a los representantes del Estado mexicano, los soldados como tales, los policías como tales, en términos de la ley internacional, representan al Estado mexicano. Luego vino el secretario de Gobernación, en paz descanse, el secretario Blake, a decir los únicos responsables, o sea, corrigió al presidente. El presidente había dicho los principales, pero el secretario de Gobernación Blake dijo los únicos responsables de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes internacionales en México es el crimen organizado. Bueno, yo desde luego, desde que el presidente había cometido ese error conceptual, yo lo hice ver con todo respeto en la columna que publico en el periódico Reforma, y después, cuando el secretario de Gobernación la hizo todavía peor, obviamente volví a presentar mis críticas constructivas del error conceptual de excluir a aquellos representantes del Estado mexicano que estaban violando los derechos humanos de los centroamericanos. Si ustedes se ponen a pensar en los cadáveres de centroamericanos que han sido descubiertos en los últimos 4 años, cerca de 1,000, y ustedes piensan que en cada cadáver hay representadas varias violaciones a los derechos humanos de quien en vida fue el dueño de ese cadáver, pues entonces se cumple lo que yo dije antes, de que no hay otro país en el mundo que tenga un número mayor de violaciones a los derechos humanos que México. Y esto es algo de lo cual no somos conscientes en general. No hay conciencia en México de lo que representa este triste, dramático campeonato mundial. Y se hace muy poco, porque en este debate sobre el enfoque de seguridad nacional por un lado y el enfoque de los derechos humanos por otro, el presidente de la República actual nombró a un general. Y bueno, pues esto, los que hacemos investigación sobre la migración en México, pues sabemos que un general obviamente lo que ha aprendido es hacer cumplir la ley por la fuerza, porque el Estado mexicano le dio la facultad de usar la fuerza. Desafortunadamente sabemos que, y aquí en Chihuahua hay una experiencia muy dramática, de que muchos de estos soldados cometieron violaciones, abusos en contra de los derechos de los chihuahuenses, de mexicanos y de los migrantes de todo el mundo. Y esto ha sido documentado, esto no es algo en que yo esté haciendo una crítica de lo que hizo el Ejército. Estoy hablando de datos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2 publicaciones, una en 2009 y otra el año pasado, en 2011, donde documenta varios miles de casos de miembros del Ejército, de la Marina y de la Policía, sobre todo, de los 3 niveles, federal, estatal y municipal, en violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos. Con base en esos datos, o sea, no es algo que yo me haya imaginado, con base en esos datos de estas publicaciones, o sea, son datos presentados al público, sobre el cual el gobierno de México no ha hecho más que designar a un general para que sea el jefe del Instituto Nacional de Migración, que es quien está encargado de vigilar que cumplamos con nuestras propias leyes internas y con los acuerdos internacionales que obligan al Estado mexicano a respetar los derechos humanos de los migrantes internacionales. Este debate está pues sesgado hacia
el enfoque de la seguridad nacional. Todos queremos seguridad nacional, pero la queremos en cumplimiento de nuestras propias leyes, porque no cumplirlas es una violación de la cual tiene que ver la comunidad internacional, que nos ha reclamado y nos va a seguir reclamando que no estemos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales. Se me hace que ya me comí mi tiempo y lo que yo tenía presentado para ofrecerles como dato. Bueno, vamos a poner un poco, una gráfica nada más. La gráfica 4, a ver si la encuentran. Esta es la 2, 3, la 4, esta. Ha habido una discusión en la que ha partido de la información que han dado algunos investigadores en Estados Unidos de que el flujo migratorio mexicano hacia Estados Unidos ha bajado de una manera que está llegando a empatar entradas con salidas, o sea, que se acabe la migración indocumentada. Esto es algo que, bueno, yo hago investigación en el Colegio de la Frontera Norte y estos datos que ustedes ven ahí son motivo de las encuestas anuales que venimos haciendo en el Colegio de la Frontera Norte desde hace más de 20 años. O sea, año con año hacemos estas investigaciones y publicamos los resultados. Los publicamos para que nos digan, quien no esté de acuerdo, pues que estamos equivocados. No ha pasado. Esta gráfica, pues, es de las encuestas hasta el año de 2012. Son hallazgos hasta 2012, por los últimos de 2005, creo. Bueno, ahí ven ustedes la fecha, la primera hasta el año pasado. Esta gráfica es la que hacemos nosotros en las ciudades fronterizas, en las principales ciudades fronterizas, Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, en donde con muestreos aleatorios, sistemáticos al azar, que esta es una condición para poder generalizar científicamente sobre los hallazgos muestrales, y que esto nos ha dado premios nacionales. En parte el Premio Nacional de Demografía que yo recibí, pues es algo que comparto con mis compañeros y colegas del Colegio de la Frontera Norte. Aunque yo diseñé la primera investigación, ellos la han continuado, y esta gráfica lo que muestra es una comparación entre aquellos que cruzan a Estados Unidos por las ciudades que están cercanas a la costa del Pacífico y aquellos migrantes que cruzan a Estados Unidos por ciudades cercanas al Golfo. O sea, son dos diferentes flujos migratorios, unos que de Tijuana hasta cerca de Ciudad Juárez y otros que de Ciudad Juárez hasta Matamoros cruzan a Estados Unidos. Y encontramos algo que diferencia el volumen de los flujos. Por primera vez esto nadie lo había reportado, y esto me permitió criticar a mis colegas que dicen que los flujos migratorios están llegando a cero y que la migración indocumentada está a punto de acabarse. Esto pues ha sido cierto porque, como ustedes ven aquí, hay una línea descendente que habla desde luego de la disminución de los flujos migratorios, pero que cuando uno hace la distinción, como la hicimos nosotros, entre los que cruzan por el Pacífico cercano para allá y los que cruzan hacia el Golfo, encontramos que hay una diferencia importante. Vean ustedes que las barras de un gris más leve van en una dirección ascendente, en tanto que las barras de un gris más grueso van en línea ascendente, en tanto que las barras de un gris más leve van en línea descendente. Esto demuestra científicamente
que no es verdad que los flujos migratorios estén llegando a cero, sino que ha habido una disminución de los mercados de trabajo en Estados Unidos, por lo tanto ha habido reducción en el flujo migratorio, pero cuando la economía de Estados Unidos se componga, como es el caso que se está reflejando en el caso de las migraciones hacia California, que van hacia lugares más desarrollados, con mayores oportunidades de empleo, cuando el mercado de trabajo se componga, esto irá haciendo que la migración empiece a comportarse como antes de la crisis. No quiero decir que esto suceda para el año que entra. Todavía en este momento el mercado de trabajo para los migrantes está en un nivel muy bajo. Las remesas que hacen los migrantes mexicanos de Estados Unidos a México han bajado muy considerablemente, de un récord de 23,000 millones de dólares en 2008 a 17,000, casi 18,000 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con datos del Banco de México. Entonces, pues esto nos hace pensar que es muy probable que la migración empiece a recuperar los comportamientos de antes de la crisis. Desde luego no estoy anticipando que esto, como decía, vaya a ocurrir a muy corto plazo, sino estoy hablando de tendencias. Y estoy hablando de un rechazo a la tesis de que la migración indocumentada tiende a desaparecer, como lo ha sostenido investigadores de muy alta visibilidad. Y bueno, pues aunque tengo más datos, pero con esto creo que ya dije suficiente y aquí lo voy a parar. Y espero me pongo a sus órdenes para las preguntas, objeciones o críticas que ustedes puedan tener. Gracias.